compartiendo, nos estuvo compartiendo Fernando el viernes pasado. Los requisitos para correr esta carrera, los recursos y los resultados que queremos imitar. Dice versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, el requisito. ¿Cuáles son los requisitos? Despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es el recurso? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y el resultado, se sentó a la diestra de Dios. Me parece que si nos miramos entre nosotros sin leer la Biblia, lo decimos juntos. ¿Cuáles eran los requisitos? Despojarse de todo peso, del pecado que nos asedia, y correr la carrera ¿cómo? Con paciencia. ¿Cuál es el recurso para poder lograrlo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza. ¿Y el resultado? Se sentó a la diestra de Dios. Se sacó muy bien 10. Nosotros quisiéramos que el Señor se glorifique en nuestra vida de la misma manera, así que nosotros miramos a Él. ¿Cuáles son los requisitos? Si yo quiero correr una carrera agarrando un ladrillo, no voy a poder. Despojarse del peso y del pecado que nos asedia y correrlo con paciencia. Con paciencia. Puestos los ojos en Él, quien se sentó finalmente a la diestra de Dios. Pablo le escribía a los hebreos. Los hebreos habían tomado una grandísima decisión. Saber que Cristo era mayor, que Cristo era suficiente, que ahora el Señor trataría con ellos de una nueva manera y de una nueva modalidad. Cristo el Salvador, ni sangre hay ni altar, ya cesó la ofrenda, no hay más ofrendas por el pecado. Cristo es la ofrenda completa, ¿sí? Cristo es la ofrenda completa y ellos tenían que saberlo y tratarlo de esta manera. Ahora bien, ¿qué pasó? Junto con las buenas decisiones había venido a la vida todas las consecuencias del enemigo, todas las consecuencias de este mundo. Todas las consecuencias, a muchos de ellos los habían echado de su casa, a muchos de ellos los habían desheredado, a muchos de los hebreos, y el objetivo de la carta es poder animar a estos hebreos que muchos habían pensado en renunciar y muchos habían renunciado. ¿Cuál es el deseo? Que puedan recuperarse, que puedan ponerse de pie y que puedan continuar. Vamos a leer el capítulo 3. Dice, versículo 3 del capítulo 12, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Quién es esta persona que tienen que considerar? No me lo dijeron. Jesucristo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo es ejemplo. Y dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tiene dos cosas para decirle a los hebreos. Tienen, número uno, que considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores y valerse de su ejemplo, contemplar a Cristo en su perseverancia, contemplar a Cristo en su decisión, contemplarlo en su sufrimiento y contemplarlo en su victoria. Lo tienen que contemplar. Y cuando lo estén contemplando, tienen que hacer una comparación necesaria. Cristo se entregó y fue glorificado, y Él resistió hasta la sangre. Él fue lacerado, fue dañado físicamente. Y Pablo le dice, ustedes la verdad que no. Ustedes tienen que imitar a Cristo, pero ustedes tienen que pagar un precio menor que el de Él. Porque Él tuvo que poner su cuerpo y ser lacerado y ser mutilado y ser clavado en la cruz, y ustedes no. Eso es un envión. La verdad es esa. Ustedes no sufrieron lo que Él. Y también que olvidaron la palabra de Dios. Esta cita que está en el versículo 5 y 6 es una cita del libro de los Proverbios. Por eso dice, y ya habéis olvidado la exhortación. Quiere decir, ustedes la tenían, nada más que lo olvidaron. La exhortación, las palabras de ánimo, dice otra traducción, que como a hijos se os dirige.
diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, nosotros tenemos que recordar que estamos leyendo un libro que está traducido. Es fundamental. Nosotros no podemos hacer una interpretación textual, porque no le haríamos justicia. A nosotros palabras que utilizamos en nuestro vocablo común no están en el griego. Y palabras que están en el griego quizá nosotros no la utilizamos o la utilizamos distinto. Cuando dice la palabra disciplina, ¿nosotros qué entendemos por disciplina? Díganlo, ¿qué entendemos? Un castigo. La palabra en griego se llama paideia, quiere decir instrucción y enseñanza. Yo te estoy enseñando como un padre a un hijo. Vos fijate que dice estas palabras que como a hijos se los dirige y le dice, hijo mío, no menosprecies la enseñanza del Señor, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama le enseña y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora sí, reprender es porque parte de la enseñanza del Señor es mostrarnos cosas que están mal. Lo que pasa es que no es la única enseñanza del Señor mostrarnos que cosas están mal. Es parte de su enseñanza tratar con nosotros y mostrarnos el camino de la vida. Mostrarnos su santidad, mostrarnos cómo es Él para que seamos nosotros. Entonces Él nos impulsa en ese camino. Él trata con nosotros y nos instruye. Número uno, tengo que entender que cada vez que la Biblia dice disciplina es instrucción y enseñanza, educación. ¿Sí? Entonces dice algo muy importante. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Quiere decir, no la tengas en poco, la enseñanza del Señor. Pero también dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si dentro de la instrucción el Señor trata con vos, no lo tenés que tomar como a la ligera, pero tampoco tenés que desmayar. Porque o me lo tomo a la ligera o desmayo. O me lo tomo a la ligera como que el Señor nunca estará enseñándome, ni tampoco me puede reprender por nada malo que yo haga. O cuando el Señor trata conmigo no hay más esperanza y me tiro a morir. Ninguna de las dos. Hijo mío, recordá, Cristo, estamos yendo a ser como Cristo. Y el Señor trata con nosotros y nos instruye. Con instrucción, con guía, nos instruye, nos dirige, también nos reprende, en cosas nos corrige, pero ¿cómo qué? Como un padre a un hijo. Fíjese que los padres tratan con los hijos, mis padres han tratado conmigo y yo trataré con mi hijo también. Y el hijo muchas veces no quiere hacer todo lo que el padre le guía a hacer, no quiere. Entonces hay que ponerse firme y tratar con él. Ahora, muchas veces cuando nosotros tratamos con él, ¿nuestro trato será para lastimarlo? ¿Será para dañarlo? ¿Será para destruirlo? Para nada, para nada. Sí, quizá para él sea muy duro, pero nosotros, desde nuestra edad y desde nuestro lugar, contemplamos que es suficiente, no es excesivo. ¿Por qué? Porque es nuestro hijo. Es fundamental entender que esta enseñanza es de un padre a un hijo y este trato de Dios con nosotros es de un padre a un hijo. Dice la palabra de Dios, como ustedes saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más yo? Quiere decir, imagínense que si ustedes tratan de ser buenos con sus hijos, ¿cuánto más lo seré yo con ustedes? Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová. Entonces tenemos que entender que la disciplina y la enseñanza del Señor no es algo para tener en poco, ni es algo para desmayar. Su justo lugar. Su justo lugar. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, le enseña, lo disciplina, y dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor en su grandeza, azotar es tocar de nuestros intereses, cosas que a nosotros no son sensibles, como un padre a su hijo. Si tu hijo te dice, no quiero ir a la escuela, bueno, mira, ya no vas a ir más a clases de griego. Bueno, ¿qué me importa? No voy a la escuela. ¿Qué agarrás? Algo que le importe, pues si algo no le importa, ¿con qué lo vas a limitar? No utilizás más la PlayStation. Entonces ahí el hijo dice, no, bueno, voy a ir a la escuela, pero voy a ir un poco, no voy a ir muchos días, voy a ir a algunos. Entonces, ¿qué tiene que tocar? Tiene que tocar cosas que a nosotros nos importan. ¿Para qué? Para poder moldearnos como un padre
a su hijo, como un padre a su hijo. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que menospreciar esta enseñanza, ni tampoco desmayar. Porque el Señor, ¿a quién disciplina? Al que ama. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Usted quiere ser un hijo de Dios? A todos los que le recibieron y creen en su nombre, el Señor les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué maravilla ser un hijo de Dios. El Señor, al que adopta, al que toma por hijo, trata con él. Y esto debían entender los hebreos. Lo que estaban pasando era parte de la vida con Dios. Ellos habían dejado todo para ser hijos de Dios y ahora venía la parte donde Dios tenía que moldearlos. Entonces estas cosas que ellos estaban sufriendo las tenían que comprender mirando a Cristo, el que enfrentó tal contradicción e incluso hasta sufrió en su propio cuerpo. Y ahora que sufran estas cosas tienen que entender que el Señor los está moldeando cada vez más, cada vez más. Y tienen que entender que toca cosas sensibles en nuestra vida para moldearnos, para formarnos. No es una cosa para tomar a la ligera y fundamental, tampoco para desmayar. ¿Está entendido? Ni tomamos a la ligera, ni desmayamos. Es un padre tratando con sus hijos. Y dice el versículo 7. Si soportáis la enseñanza, este trato que Dios tiene con nosotros, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, Abraham, Abel, todos los que hemos visto, Si se los deja sin enseñanza, entonces sois bastardos y no hijos. Los hijos de Dios, Dios trata con ellos. ¿Querés ser hijo de Dios? Dios trata con vos. ¿No querés ser hijo de Dios? No lo serás. Dios no tratará con vos. Pero los hijos de Dios, Dios trata con ellos. Como un padre trata con sus hijos. Los padres que no ponen no le ponen límites a sus hijos, ¿los aman verdaderamente? La palabra dice que no. Dice que tenemos que criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, tratando con ellos. Cuando no tienen ganas de hacer algo que es necesario y nosotros de alguna manera los impulsamos. Cuando hacen algo que está mal, se lo decimos. ¿Los vamos a destruir? No los vamos a destruir, pero sí vamos a tratar con ellos porque es la vida. Es la vida poder entender los mandamientos del Señor. Entonces, tenemos que entender que está en nuestra naturaleza y es parte del plan que Dios trate con nosotros. Es parte del plan que Dios toque de nuestros intereses, es parte del plan que Él nos moldee, es parte del plan que Él nos corrija, si nos tiene que corregir, es parte del plan. ¿Es cierto que a no todo el mundo le pasan estas cosas? Es cierto. Hay gente que hace las cosas y no le pasa nada. Pero ¿a quiénes les pasa? A los que Dios trata como a hijos. ¿Han venido pruebas en mi vida que han sido duras? Sí, glorifico al Señor, porque no puedo decir que detrás de alguna de esas pruebas el Señor no quiso lograr o forjar algo en mí que hoy quizás yo lo disfruto y lo agradezco, pero el Señor trata conmigo. Cuando el Señor trata conmigo yo me siento como hijo, me siento como un hijo y tengo que saberlo. Hebreos, ¿qué tienen que saber? Miren a Cristo, miren cómo se condujo Él, miren la contradicción que tuvo. Ustedes tienen, Él tuvo más, Él resistió hasta la sangre, ustedes no. Hebreos, es parte del trato, la educación de Dios. Del padre para sus hijos. Yo trabajo en un jardín de infantes. En el jardín de infantes es un lugar generalmente de alegría. Los chicos están contentos, los chicos están jugando, los chicos están pasándola dentro de todo bien. ¿Hay accidentes, por supuesto, como en todos los lugares donde hay niños. Y el jardín de infantes es un lugar fabuloso, salvo por un instante, que es el ingreso al jardín de infantes. ¿Por qué? Porque muchos chicos sufren el ingreso al jardín de infantes. Entonces se necesita de padres y madres valientes. Usted puede ingresar al jardín de infantes con edad de 3 años, creo que también puede ingresar con edad de 4, pero vamos a dejarlo en 3. Puede entrar en sala de 2, puede entrar en la sala de deambuladora que tienen chicos de 1 año, o puede entrar incluso en lactario, donde le tienen que dar la leche. En todos esos momentos hay que entrar al jardín. Es la parte crítica de entrar al jardín. Entonces vienen los padres con los padres entran a la sala con los chicos, juegan los chicos delante de sus padres un tiempo.
Después la jornada se va extendiendo. Después los padres vienen un poquito. Después los padres vienen y se quedan detrás del vidrio. Y en un momento el padre no se puede quedar más. Y ese es el momento de la crisis total. Que el chico no quiere. Ahora, el padre que verdaderamente ama a su hijo, ¿se queda en el jardín? ¿Se queda a escondidas? ¿Qué tiene que hacer? Se tiene que ir. Por más que el padre se quiera quedar, llega un momento donde la maestra te dice, papi, no vengas más. Papi, te tenés que ir. A veces el chico se queda un poco llorando y te dice, papi, por favor, andate. Hay momentos donde el padre se pone a llorar y le dice, bueno, mira, si tengo que hacerle la adaptación al chico, también te la tengo que hacer a vos. Te pido por favor que te vayas porque el chico se tiene que quedar. Y hay veces donde el papá se queda un poco mirando detrás del vidrio, ¿no? Y el chico no quiere que el padre se vaya y mira detrás del vidrio y está el padre. Y hay momentos donde el padre se tiene que ir y hay momentos donde el chico mira detrás del vidrio y el padre no está. Y le cuesta. ¿Y lo va a destruir al chico eso? El chico mira que detrás del vidrio el padre no está, pero se da cuenta que la maestra tiene un títere espectacular, que se lo muestra, que se lo deja tocar, e incluso se lo deja probar. Entonces el chico no le pareció tan mal. El chico mira por el vidrio y el padre no está, y en un momento se frustra, pero después se da cuenta que están todos los chicos tomando la merienda con un alfajor, que por qué él mejor no se sienta con los chicos a comer el alfajor, y es un buen momento. Mira por el vidrio y el papá no está, se pone mal, hasta que están cantando que en Australia había un canguro y todos están saltando, y de repente él está saltando, después el canguro solo lo hacen las nenas, y en mi caso que tengo un hijo, en un momento el canguro lo hacen solo los varones, y ese es el momento total de alegría, donde el chico se soltó y ya se puso a jugar, y ya en un momento aparece el padre detrás del vidrio, y el chico lo mira como diciendo, ¿qué haces acá? Pero fíjese que el trato es necesario. Para usted irse, cuando el chico está dentro del jardín, es duro. Pero para el chico es durísimo. Sin embargo, el padre que verdaderamente ama a su hijo, tiene que tocar esa sensibilidad y tiene que tratar con ella. Si el chico no quiere ir, el padre lo tiene que obstaculizar. Si el chico se agarra a trompada, el padre lo tiene que tratar y lo tiene que castigar, quiere llamarle, tiene que ponerle límite, tiene que sacarle cosas hasta que el chico enderece. Y en un momento el chico hizo el jardín de infantes, hizo la primaria, hizo la secundaria, y le va a decir, gracias por lo que hiciste conmigo, porque me costaba un montón. ¿Te acordás cómo llorabas en el jardín, Pero, ¿lo benefició al chico? Lo benefició. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. A veces clamamos a Él, lo miramos detrás del vidrio y parece, Señor, ¿dónde estás? Te estoy beneficiando. A veces lo llamamos, Señor, Señor, está pasando esto, te estoy beneficiando. El trato de Dios es con sus hijos, es un trato de amor. Lo tengo que entender. Lo tenían que entender los hebreos y también lo tengo que entender yo. El trato de Dios es necesario. No hay que tenerlo en poco, tampoco hay que desmayar. Hay que entenderlo como tal. Dice el versículo, continuando en la lectura, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban y dice, como a ellos les parecía, pero nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hay veces donde los padres nos retaban, ¿no? Y estábamos enojados porque nuestros padres nos habían retado. Pero viene alguien y nos dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Querés que te saque de esa familia? Te pongo en otra. No, está bien. No, bueno, no es para tanto. Estoy enojado, pero no estoy tan enojado. ¿Por qué? Porque comprendo que mi padre me ama, mi madre me ama. Es parte de esto. Teníamos a nuestros padres que nos retaban y nos retaban. ¿Ustedes lo retaron alguna vez? A mí me han retado. Y les estamos agradecidos. La palabra dice, los venerábamos. Ellos dice, por pocos días, como a ellos les parecía, lo mejor que podían. Pero Dios, cuando Él trata conmigo, ¿se le pasará la mano? ¿Se excederá?
No, Él trata como es necesario. Nuestros padres lo hacían como creían, la palabra de Dios. Ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Ustedes siendo malos intentan corregir a sus hijos. ¿Cuánto más yo? ¿Y para qué el Señor trata con nosotros? ¿Para qué? Para lo que nos es provechoso, y dice, para que participemos de su santidad. Entonces ellos, los hebreos, tenían que entender, esto está todo planeado. Esto es parte del trato de Dios. Esto es parte de la vida con Dios. El Señor me adopta como hijo, el Señor trata conmigo. Claro como el día. Es la vida cristiana. En otras iglesias quizá no le prediquen esto, pero esto es lo que dice la Biblia. Usted puede apoyar su casa sobre la roca. Porque esto es claro como el día. A sus hijos el Señor trata con ellos y los instruye. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes bien y no de mal, para darles un futuro, una esperanza, para darles el fin que esperan. Para darles el fin que esperan. Como se compadece el Padre, lo dice la Biblia, esto no es una frase mía. Como se compadece el Padre, como se compadece el Padre con sus hijos, así se compadece Dios de los que le temen. El Señor se compadece constantemente. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina y ninguna enseñanza al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es cierto. ¿Quién quiere pasar la tristeza? Pero, ¿vale la pena? Pero vale la pena. Después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Un fruto apacible, lleno de paz en nuestra vida, lleno de paz desde nuestra vida hacia los demás. ¿A quiénes? A quienes han sido ejercitados en ella. Y entonces, ¿qué es lo que les quiere decir Pablo a los hebreos? Es necesario entender esto, y es necesario, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el recurso? El requisito, correr la carrera con paciencia. Es necesario correrla con paciencia. ¿Por qué? Porque vale la pena. Hay muchos que dicen, no aguanto más. No aguanto más. Esto no es para mí. Se van. No reciben lo que el Señor les quiere dar. Abandonan. Desmayan. No reciben el fruto apacible de justicia que el Señor quiere formar. ¿Por qué? Porque escapan. Porque escapan. Hablaba con una persona que a nosotros nos enseñó la palabra en Avellaneda, en el Instituto Bíblico, y me decía, la gente está sirviendo al Señor y está padeciendo como un siervo de Dios. Entonces va al psicólogo y le dice, me pasa esto. ¿Y qué te va a decir el psicólogo? Bueno, ¿te pasa esto porque estás en este lugar? Salí de este lugar. ¿Qué va a hacer el psicólogo? ¿Va a discernir lo que te está pasando? ¿Va a discernir tu carrera como cristiano? ¿Qué le va a escribir el psicólogo a los hebreos? Ustedes se están metiendo en muchos problemas. No se metan en nada más. ¿Qué va a entender el psicólogo? ¿Hacer para perseverar en el sufrimiento, sirviendo a Cristo? Cuando vos le digas que tenés que imitar a Cristo, que Cristo fue a la cruz y sufrió, el psicólogo te va a decir, no sé para qué viniste. Porque estas cosas no se pueden explicar humanamente. Se disciernen espiritualmente. Ahora, ¿usted quisiera ser espiritual? Yo quisiera ser espiritual. Quisiera que Cristo sea formado cada vez más en mí. Entonces lo tengo que entender. El Señor trata conmigo. Al momento, ¿me es una causa de gozo, de alegría? No. Seguramente que de tristeza. Pero tengo que correr esta carrera con paciencia. ¿Y cuál es lo último que les dice? Versículo 12. Por lo cual, entendiendo estas cosas, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Este mensaje en sí mismo, sin una decisión, no sirve. ¿Qué hay que hacer ahora? Dice, levantad las manos caídas. Otra vez, manos a la obra. ¿Qué dice? Las rodillas paralizadas. Quiere decir, pónganse de pie, firmes. Las manos firmes, el cuerpo firme, adelante. Y dice, y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Quizá junto con el trato de Dios, y le pido que me preste mucha atención porque con esto voy a terminar, hayamos encontrado en nuestra vida cosas que estaban mal. Quizás las hayamos encontrado. Es necesario poner esas cosas en orden y ponerlas en el camino.
pongan, si tienen una pata para afuera, pónganla en el camino para que se enderece. Pónganla en el camino, porque si usted conduce con una pata adentro y con una pata afuera, finalmente la pierna se le va a terminar de dislocar, arrancándole medio cuerpo y terminando con usted. Entonces ponga el pie donde lo tiene que poner y enderece el camino para que lo cojo ¿qué? Para que lo rengo sea ¿qué? Sea sanado. Sea sanado. Y hay algo que entender, la batalla mental es muy fuerte, muy fuerte. Le voy a poner un ejemplo que usted lo va a entender. En el campamento vienen chicos de muchos lados. Uno está encargado como una habitación, comparte el devocional con ellos y ellos en algún momento te dicen, ¿puedo hablar aparte con vos un momentito? Y te cuentan los problemas que tienen, las situaciones que tienen, las necesidades que tienen. Uno de esos chicos estaba pasando una situación muy difícil y se dio cuenta que dentro de la situación que pasaba había cosas que él había hecho mal. Entonces me dice, yo quisiera pedirle perdón a Dios por lo que hice. Bueno, muy bien, es lo que hay que hacer. ¿Vamos a orar? Sí, vamos a orar. Fuimos y oramos. Entonces pasa el campamento y pasa el otro día más y me dice, ¿sabes qué? Yo hay cosas que hice mal en mi vida. Entonces le quiero pedir perdón a Dios por mis pecados. Pero vos ya le pediste el otro día perdón por tus pecados. No, pero quisiera para estar seguro pedirle de nuevo. Bueno, le pedimos de nuevo, Pedimos a Dios, nos perdone, por favor. Y al otro día te dice, ¿sabes qué? Yo quisiera pedirle perdón a Dios por mi pecado. Pará. Ya en un momento no pasa porque Dios te perdone o no te perdone. Pasa por una actitud obsesiva de que vos no crees que el Señor te haya perdonado porque tu situación quizá no cambió o tu situación no pasó. ¿Querés que el Señor te perdone? Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bueno, pedirle perdón y enderezalo. Ahora, no siempre los tiempos de corregir van con los tiempos de la prueba. Quizá tu prueba se extienda más tiempo. Pero durante el tiempo que sea tu prueba, que sea tu oportunidad, pedirle perdón a Dios, sabete perdonado, poné la pierna chueca adentro del camino. Ponela dentro del camino. Y lo que tenga que ser sanado, que sea sanado. Que esta prueba no pase sin haberte beneficiado. Sin haberte beneficiado. Entonces, poniéndolo en limpio y terminando. Pablo le escribe a los hebreos y le dice, adelante. Esto es parte de la vida cristiana. El que dice que el sufrimiento no es parte de la vida cristiana, no leyó la Biblia. Los que hemos leído en Hebreos 11 fueron tratados por Dios, sufrieron. ¿Pero qué sufrieron? El trato de un padre con un hijo. Siempre es así. La palabra dice hijos, la palabra dice padres y lo dice una y lo dice otra vez. El Señor trata con nosotros. ¿Para qué? Para lo que es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. No lo tengamos en poco. Tampoco desmayemos. Firmes. Las rodillas firmes. Las manos firmes. Adelante. Quisiera que el Señor produzca en ustedes el fruto apacible de justicia. Quisiéramos que Cristo sea formado en nosotros. ¿Quisiéramos? Adelante. Adelante. En el poder del Señor. Adelante. Oramos. Padre nuestro, Señor, en esta noche hemos leído tu palabra. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque nos adoptás como tus hijos. Señor, hoy entendemos tu gran amor. Confesamos tu gran amor, Señor. Siempre tratás con nosotros. No querés que lo menospreciemos, tampoco que desmayemos. Señor, queremos que sigamos adelante. Señor, ¿hay algo cojo que sanar? En esta noche es la oportunidad de confesarlo, de apartarse, que las pruebas no nos pasen sin dejar un efecto provechoso en nuestra vida, que lo que tenga que ser sanado, sea sanado. Señor, la batalla mental es muy fuerte, que podamos comprender tu perdón y descansar en ti, que podamos comprender al Padre tratando con su Hijo, que podamos comprender que las pruebas empiezan y terminan, que podamos comprender que hay un fruto apacible de justicia. Señor, queremos soportar las pruebas, queremos correr la carrera con paciencia, necesitamos una visitación especial tuya, Señor. Necesitamos que renueve nuestras fuerzas, que nos des paz al corazón y que tu palabra permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón alimentándonos. Señor, nos escribiste estas cosas para nuestra enseñanza
y queremos tomarlas. Rogamos nos puedas bendecir en este día. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.